y trayendo, mi amado Padre, luz a nuestros pensamientos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y la verdad que, como siempre decimos, tengan todos los que nos visitan por primera vez un hermoso y buen día. Siéntanse, como siempre, en casa. Y pensaba en el hecho de que hemos ya terminado un año. Y la realidad es que es muy importante analizar lo que ya hemos dejado atrás, es decir, el año que ya ha pasado, porque la realidad es que debemos proyectar este año en curso hacia adelante. Y la idea de todo esto es que debemos entender que la propuesta de Dios es que podamos enfrentar un año nuevo, pero con un corazón nuevo y con una mente nueva, y que por sobre todo podamos entender el hecho de que el Señor muestra cada día y en este momento de que Él está dando la oportunidad a cada uno de nosotros de construir un año totalmente distinto a todos los años que nosotros ya hemos vivido, sin importar la edad que cada uno de nosotros tenga. Cuando vos te cruzás con la gente y empezamos un año nuevo, en fin de año, y veo yo levantar las copas y decir, bueno, año nuevo, vida nueva, y la realidad es que pareciese que ese año nuevo y esa vida nueva nunca viene, porque siempre se sigue cometiendo exactamente los mismos errores del pasado. La pregunta es, ¿cómo pensamos construir un año totalmente diferente al que hemos vivido y al que hemos transitado a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál es claramente la idea que vos y yo tenemos con el propósito de poder verdaderamente construir un año nuevo conforme a la voluntad de Dios? Porque sabe, si seguimos haciendo exactamente las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Hablaba en estos días con una persona y me dice, me he propuesto generar cambios en mi vida, y él sentado en la mesa junto a sus hijos, empezó a proyectar. Esta persona no conoce al Señor, y a pesar de que ha sido una persona predicada durante tantos años de su vida, él decía, bueno, yo he estado sentado ahí con mi familia y tratando de llegar a un acuerdo con los hijos ya grandes, y tratando de llegar a un acuerdo con su esposa. Pero dice, ni bien terminé de decir esto, uno de mis hijos me salió con una locura, mi esposa salió defendiendo la actitud de mi hijo y poniéndolo en contra, y he llegado, dice, a la conclusión de que de pronto todos los años son exactamente lo mismo. Es un año más de vida, con los mismos problemas, con las mismas cuestiones, con las mismas situaciones, con las mismas circunstancias, los mismos enojos, las mismas respuestas, las mismas heridas. Y la idea de Dios es que entendamos que Él tiene una mejor propuesta. Yo le decía a él, ¿y cuál sería el problema? De que después de reconocer que nada de lo que has hecho a lo largo de tu vida ha dado resultado, ¿cuál sería el problema? Que le dieras la oportunidad a Jesús de que Él entrara a tu vida, de que Él entrara a tu hogar, de que Él entrara a tu casa y Él empezara a reformar la vida individual de cada uno, porque la especialidad del Señor es transformar y cambiar la vida como ninguna ciencia de este mundo puede hacer. Solamente el Señor lo puede hacer. Y Él siempre deja una respuesta en frío, ¿no? Nunca me contesta absolutamente nada cuando yo le digo le tiro estas propuestas y estas ideas. Y es una lástima, porque a veces nosotros también cometemos el error de vivir una vida equivocada, pudiendo generar cambios en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias, libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 6. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 6. Y fíjate lo que dice.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Esa generación de aquel tiempo estaba necesitada por escuchar algo diferente a lo que había experimentado durante gran parte de su vida. Y las palabras de este hombre, la palabra de este Señor, de la palabra de Jesús, captaron la atención de aquella muchedumbre. Pero dice que mientras estaba predicando la palabra, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y vio a los pescadores que habían descendido de las barcas y estaban lavando sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y Jesús, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, cuando Jesús terminó de predicar la palabra de Dios, dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí presenta Pedro los argumentos. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, es decir, y habiendo obedecido, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate cómo empieza este versículo, y es necesario claramente que nosotros podamos entender acerca de la necesidad de acercarnos al Señor para oír la palabra de Dios, para oír lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Él quiere compartir con nosotros acerca de los planes que Dios ha determinado y ha definido para cada uno. Y la propuesta del Señor, como siempre decimos, es una propuesta claramente superadora a lo que el mundo tiene para ofrecer. El Señor es el único que puede traer libertad a la vida de las personas. Es el único que puede librar al hombre de la esclavitud de los pensamientos y acciones. Es el único que puede traer libertad, equilibrio y coherencia en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia, y empezar a poner en marcha el plan perfecto que Dios diseñó para la vida de cada uno. El Señor nos enseña claramente que Él es el único que nos ayuda y que nos invita al desprendimiento de una confianza exagerada en los bienes de este mundo, que son lo que te proporcionan. Hay gente que una vez alguien me dijo: la seguridad para mí no depende de las religiones, ni siquiera, dijo, depende de la salud física. Fíjate la incoherencia. Lo que me trae tranquilidad es saber de que de pronto yo tengo un plazo fijo de dinero en el banco, y eso me transmite seguridad y paz. Pero ¿saben qué ocurrió? Cuando apareció el corralito, ¿se acuerdan? Ya hace unos cuantos años, perdió todo lo que él tenía depositado en el banco y casi cometió suicidio frente a sus hijos, porque entró en una depresión tan grande que quiso quitarse la vida frente a sus hijos, que eran en ese momento pequeñitos. Esta es la confianza que tiene el hombre en la superficialidad de la vida. Y Dios te invita a que de pronto mires hacia el costado lo superficial de la vida, para que te concentres claramente en la propuesta y en el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Porque en Él encontramos la paz. En Él encontramos claramente la moral. En Él encontramos claramente los valores que este mundo ha perdido. En Él encontramos la oportunidad de que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por el poder de su Espíritu. Y aquella generación estaba preocupada e interesada, porque estaba harta de escuchar las promesas del mundo que le rodeaba.
Si yo le preguntara a usted, ¿usted no se siente cansado y hastiado de las mismas promesas que nos ofrecen los políticos? Y creo que no hay ninguno de este lugar, ni ningún fanático de ningún partido político que verdaderamente no pueda reconocer que a lo largo de la historia lo único que hemos recibido han sido mentiras, promesas y tras mentiras. Pero sin embargo Dios te ofrece algo totalmente diferente. El discurso de nuestro Señor Jesucristo y sus palabras eran claramente diferentes, porque en la palabra del Señor, dice la palabra, son únicas. La palabra del Señor es fiel. La palabra de Dios es verdadera, y la palabra de Dios debe ser para nuestra vida personal perfectamente clara y suficiente. No necesitas otra cosa, nada más que abrazarte a su palabra y a sus promesas para que tu vida empiece a recobrar sentido. Él es el único que puede sacar de tu vida todas las dudas del por qué. Él es el único que puede traer, como dijimos, coherencia a nuestras vidas para poder tener una mirada y una perspectiva clara de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque quizás no lo sepas, pero la razón de tu vida no está simplemente en formar una familia, en trabajar como un burro y en dormir todos los días. Dios ha diseñado un propósito especial e individual para cada familia, y el propósito de Dios es que nosotros como iglesia entendamos que atrás del plan que Dios tiene, te necesita a vos, pero te necesita inmaculado. Te necesita, ¿sabes cómo? Como decimos siempre, punto caramelo. Te necesita 0 kilómetros para que puedas desarrollar el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos necesitan tus cambios. Tus nietos necesitan el cambio. Tus vecinos necesitan tus cambios. Y si has metido la pata hasta el día de ayer, la propuesta de Dios es perfecta, porque Él te da una oportunidad. Y si estás en este momento, en este lugar, es precisamente porque la misericordia, la gracia y el favor están operando en forma individual sobre tu vida, mente y corazón, para que podamos entender de que Él te ama, pero Él quiere una mejor propuesta que lo que has vivido a lo largo de tu historia de vida hasta este momento. Debemos descubrir claramente los anhelos que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta generación que se agolpaba en aquel momento para oír la palabra, el anhelo de ellos era oír acerca y descubrir lo que Jesús tenía para su vida. Y este debe ser el anhelo cotidiano de nuestras vidas, poder entender ¿qué es lo que Jesús quiere para mi vida? Porque lo que Él tiene para tu vida, te lo vuelvo a repetir, es mucho más que lo que puedas proyectar de vida de hoy hasta los últimos 80, 90 o 100 años que vivas o que estés parado en esta tierra. Pero fíjate qué más dice. Pero dice que mientras la gente lo rodeaba para oír la palabra de Dios, versículo 2, dice que Él vio. Es decir, que Él observó y percibió claramente el estado en la cual estas personas se encontraban. Él pudo ver claramente y percibir lo que estaba aconteciendo. Y esto habla, hermanos queridos, de que al Señor no se le escapa absolutamente nada. Él tiene una mirada total de cada circunstancia de tu vida. Él tiene una mirada perfectamente total de cada una de nuestras necesidades. Por eso dice el Salmo 34, versículo 15, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esta es la idea de Dios. Dios tiene una perspectiva de 360 grados de las realidades. Él ve mucho más que lo que nosotros podemos ver. Él puede divisar cuáles son los anhelos de nuestros corazones, cuáles son las tristezas, cuáles son los fracasos, cuáles son las propuestas que tenemos para adelante. Pero la clave es poder entender que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que Él verdaderamente transforme nuestras vidas. Él observó y Él percibió lo que estaba pasando en aquel momento.
A pesar de que estaba predicando el evangelio a la multitud, él pudo ver lo que estaba pasando allá. Y esto habla de la soberanía sobrenatural de Dios, intercediendo y buscando la razón para poder intervenir en cada una de nuestras circunstancias y situaciones. Al Señor no se le escapa nada. El Señor tiene el control absolutamente de todo. Él dice que los ojos están sobre, es decir, que los ojos de Él están cubriendo todas nuestras necesidades, sin importar cuál sea lo que nosotros estuviéramos viviendo. Pero fíjate qué más dice. Jeremías 33 dice: clama a mí, y yo, dice el Señor, que te responderé, te enseñaré cosas grandes y te enseñaré cosas ocultas. ¿Y sabes de qué habla este versículo? Este versículo habla de 3 principios fundamentales para la vida del creyente y para la vida de todo ser humano que se dispone a abrazarse al Señor. Esto habla claramente de una definición y habla de una promesa clara y definida. Habla de una respuesta clara y definida, y habla de una salida clara y definida, sin importar lo que vos puedas estar viviendo en tu economía, en tu familia, con tus hijos o con lo que fuere. El Señor es el que trae la libertad y el Señor es el que trae la salida para nuestras vidas. Si yo te preguntara a vos, ¿habrá algún famoso de renombre en esta tierra que pueda darte lo que el Señor da en un versículo bíblico, trayéndote promesa, respuesta y salida? Bueno, la respuesta es: no existe a nadie, ningún ser humano, por más poderoso que sea en esta tierra, tiene la capacidad para ofrecerte la paz sobrenatural y para ofrecerte la propuesta de una respuesta, de una promesa y de una salida a cada una de las dificultades tuyas. Hoy, cuando la fui a buscar a Olguita, me pareció algo raro el movimiento de la casa. Estaba la hija afuera, el yerno y su otra hija y su otro yerno, y cuando me acerqué, la verdad que lo primero que pensé fue: algo raro ha pasado. Y bueno, me bajé y pude hablar con una de las hijas, que se llama Andrea, y ella me decía, bueno, que Olga había estado bien hasta el día de ayer, pero que hoy se levantó bastante mal, dice, se ha levantado como rígida y casi no está hablando, con fuertes palpitaciones. Y la verdad es que dice: estamos preocupados, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en las palabras de ella: pero sabemos que la iglesia está orando. Por eso yo le voy a pedir, me dice una de sus hijas, de que cuando ustedes vuelvan a la iglesia se acuerden de orar por mi mamá. Y esto es lo espectacular de Dios, el consuelo sobrenatural que Dios trae pese a las necesidades que puedas vivir y experimentar. Pero ¿qué más dice el versículo 3? Fíjate: y entrando en una de aquellas barcas, es decir, Jesús, la cual era de Simón, le rogó, le pidió varias veces que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando Jesús, dice el relato, terminó de enseñar, quiso hacer algo por Pedro. Y esto, ¿sabes qué? Habla de los tiempos y de la respuesta de nuestro Señor a nuestras peticiones. Las respuestas de nuestro Señor a nuestras peticiones son perfectas. Él no llega tarde, Él no llega temprano, Él llega justo en el tiempo perfectamente claro y definido, porque Él es Dios. Y hay veces que nosotros queremos apresurarnos a los pasos de Dios, tomando decisiones anticipadas a la propuesta de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando de pronto nosotros nos anticipamos al plan de Dios, cometemos errores y terminamos a veces en tragedia. Si hay algo que debemos entender, es precisamente poder tener la capacidad de esperar en tiempo y forma la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Dice que mientras Él estaba en la barca con ellos, mientras Él dirigía esta situación, mientras Él dirigía esta cuestión, dice que solamente la presencia de Dios le dio en aquel momento a toda esa gente la confianza suficiente para aceptar la propuesta de Dios.
Y esta es la clave. Aceptar la propuesta que Dios tiene para nuestras vidas, porque solamente Jesús puede darte la confianza para cada una de tus necesidades, para tu vida, solamente Él. Ahora, tristemente, muchas veces Dios tiene que llegar a rogarnos y a insistirnos: déjame que entre tu vida, estás cometiendo errores, hace 20 años, 40 años, 35 años que venís metiendo la pata. Déjame que yo sea el que abogue cada una de tus circunstancias. Y Dios a veces tiene que rogarnos, golpearnos las puertas de nuestro corazón, pero a veces no entendemos y Dios tiene que ajustarnos un poco más por otro lado. La propuesta de Dios es que nosotros entendamos a la primera de cambio que las propuestas que Él tiene y que las promesas que Él tiene para nuestras vidas son claramente mucho mejor. Ahora, el Señor Jesucristo le dice: Pedrito, boga mar adentro. Boga mar adentro. Verso 5. Y Pedro le responde y le dice: maestro, me parece que no te has dado cuenta vos de lo que estás viviendo. Me parece que no has entendido del todo. No te entendí, Señor. ¿Qué me dijiste? Boga mar adentro. Pero, Señor, ¿no has entendido que hemos estado pescando toda la noche? Hemos estado trabajando. ¿No has entendido que no hemos pescado absolutamente nada? Y Pedro estaba dando los argumentos verdaderos de lo que verdaderamente había sucedido. Y podría haber presentado más excusas para negarse a cumplir el pedido del Señor. Podría haberle dicho claramente: Señor, estamos trabajando, hemos trabajado toda la noche. ¿No te das cuenta que estamos cansados? ¿No te das cuenta que estamos malhumorados? ¿No te das cuenta que de pronto estamos afligidos y desilusionados? Vivimos de la pesca. Es todo lo que nosotros tenemos. Mañana hay que pagar los impuestos, mañana se vence la luz, mañana se vence la cuota del auto, mañana se vence el colegio de los chicos, mañana se vence el teléfono, mañana se vence el gas, mañana se vence todo. Y vos me estás diciendo que después de haber experimentado 10 horas en el mar, 15 horas de noche pescando, me está diciendo que luego que terminamos de culminar este día afligidos, amargados y preocupados, me está diciendo que tengo que volver a abrir las redes para volver de nuevo a entrar al mar? Él podría, Pedro, haber seguido presentando argumentos como, por ejemplo, podría haber dicho: bueno, mira, Señor, vos sabrás mucho de religión, pero en realidad de pesca no sabes nada. ¿Qué sabes de pesca? Le podría haber dicho: Señor, me estás dando la orden que quieres que vaya nuevamente con la barca y con toda esta gente cansada, afligida y desilusionada, triste y amargada y con preocupaciones. ¿Y qué sabe de pesca? Si yo sé hasta dónde sé, soy simplemente un carpintero. De hecho, me podría dar un curso espectacular de cómo fabricar una mesa. Pero no me vas a enseñar de pesca. Podría haber dicho él eso. Podría haber dicho: Señor, me estás diciendo que bogue mar adentro y el mejor momento para pescar es precisamente de noche. Me estás diciendo que bogue mar adentro y que vaya con toda esta gente nuevamente adentro, cuando vos, desde los gritos y toda la multitud, han corrido los pececitos que tenemos para poder pescar. Sin embargo, ¿sabes qué? La reacción de Pedro fue totalmente distinta. La realidad es que tenemos que entender esto, que no se trata de cuántas veces hayas intentado, no se trata de pronto de cuánto tiempo te hayas llevado o cuánta ayuda hayas recibido o cuánto esfuerzo hayas hecho en tu vida para conseguir lo que necesitas. ¿Sabes de lo que se trata? Se trata puramente y exclusivamente de invitar a tu Señor, de invitar a nuestro Señor Jesucristo que se suba a la barca. Se trata de este principio, de invitarlo al Señor, que Él entre a tu vida, que Él entre a tu hogar, que Él entre a tus decisiones, que Él entre a tu corazón, que Él entre a tus proyectos, que Él entre a tu matrimonio, que Él entre en la vida de tus hijos. Pero hasta que no procedamos a invitarlo a Jesús y le digamos: Señor, yo no entiendo mucho de esto, pero ¿sabes qué? Estoy reconociendo que mis 40, 50, 30, 20 o 70 años de vida han sido un fracaso por estar lejos de tus principios, por estar lejos de tus realidades. Señor, te invito a que entres en mi vida.
Y hasta que no procedemos a darle la posibilidad de que el Señor entre en nuestra barca, a nuestras vidas, ¿sabes qué? No podremos disfrutar de las promesas ni de los milagros del Señor. Porque la clave está, vuelvo a repetir, en hacer entrar al Señor a nuestras vidas. Pedro dejó sus argumentos y sus razones a un costado. Dejó su orgullo a un costado. Dejó inclusive el derecho de haberle dicho: mira, Señor, yo te agradezco tus buenas intenciones, pero la realidad es que estoy muy cansado. Estoy tan entristecido y tan preocupado que no estoy verdaderamente de humor. Sin embargo, el Señor le da prioridad a la propuesta de Él para aceptar su voluntad y para poder obedecer lo que el Señor tenía. Hermanos, debemos entender que hay veces que somos campeones olímpicos con medallas de oro en meter la pata. Hay veces que nuestros orgullos nos sigue jalando hacia un costado, y hasta que nosotros no rendimos nuestra voluntad, hasta que nosotros no nos rendimos delante de su presencia, hasta que nosotros no demenguamos para que Cristo viva en nuestras vidas, tristemente un año nuevo se repetirá con los mismos errores del año pasado. La propuesta es generar cambios. ¿Sabes por qué? Porque cuando de pronto nuestras humanidades salen a relucir, empieza a salir la putrefacción, el olor a podrido de nuestras realidades, de nuestras vidas, porque ningún ser humano está capacitado para decidir correctamente hasta que el Señor no acude a tu vida, hasta que el Señor no se sube a tu barca, hasta que el Señor no trae luz y coherencia. Vamos a seguir metiendo la pata en una forma espectacular. En una oportunidad le preguntaron a la actriz Grecia Colmenares cómo era su familia, cómo era la relación con su esposo y con sus hijas. Y ella dijo: bueno, mi relación con mi esposo y con mi familia es espectacular porque yo soy una leona dentro de mi casa. Tanto para con mi familia, tanto para con mis hijos. Y yo soy, dice ella, la que lleva la casa hacia adelante como yo quiero. Pero saltó uno por ahí en una entrevista que le hicieron y le dijeron: Grecia Colmenares será una leona con su familia, con su esposo y con sus hijos. Pero la realidad es que como actriz es un queso en el freezer. Yo no sé si tendrá verdad esto, si habrá sido muy buena actriz o no. Yo no creo que haya sido buena actriz. Me acuerdo de la novela que no me la perdía, Topacio, pero usted no se lo diga a nadie. Y esta es la realidad. Mirá, podés justificarte en todo lo que vos quieras, pero cuando te presentás delante de Dios con tus justificaciones, no somos nada más y nada menos que un queso en el freezer. Y Dios te dice y te insiste: dame la oportunidad de que gobierne tu vida. ¿No te das cuenta que seguís metiendo la pata? ¿No te das cuenta que seguís cometiendo los errores? ¿Cuál es el problema? Que le demos una oportunidad a Dios. Finalmente Pedro, ¿sabes qué? Reconoce la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No entiendo, Señor, lo que me estás pidiendo, pero sé que solamente tú tienes palabra de vida. ¿Y qué dice más que dijo? Versículo 5, en la parte B, en la sección B, dijo: yo no entiendo demasiado, Señor, lo que me estás ofreciendo, lo que me estás pidiendo. Pero una sola cosa he llegado a entender, dice Pedro, y yo tengo que reconocerte que tu palabra verdaderamente es palabra de poder para mi vida. Entonces Pedro le dice: no entiendo demasiado, pero más en tu palabra echaré la red. ¿Y sabes de qué habla esto? Esto habla, hermano querido, de una sumisión total a nuestro Señor Jesucristo. Él habla de una sumisión total. Se dice que Pedro era una persona problemática, de un carácter fuerte, de un carácter explosivo. Y los historiadores dicen y hablan acerca de sus tendencias, digamos, a reaccionar cuando algo no le gustaba. Pero cuando el hombre empieza a entender el plan de Dios, y cuando el hombre empieza a entender la necesidad de cederle todo al Señor, la vida del ser humano empieza a sufrir cambios espectaculares, ¿o no?
Félix, hasta no hace mucho tiempo, mataba gente por plata. Pero mírelo ahora con su barrita amarilla, es un santo varón de Dios. Gloria a Dios por esto. No le podíamos hacer entender, pero ahora lo entendió. No, es un chiste, hermano. Félix es muy bonito. Félix es muy bonito. Hermano, solamente el Señor, en el reconocimiento de Pedro, diciendo, yo echaré la red en tu nombre. Esto habla de sumisión total a Jesús. Y esta fue una gran declaración de fe. Esta fue una gran declaración de seguridad, de confianza, de suficiencia y de dependencia y entrega en las palabras de Jesús. Muy por encima de todas las excusas, le cede al Señor todo para que simplemente Él pudiera cumplir con una responsabilidad. Simplemente obedecer a la palabra de Dios. Porque yo sé que tú tienes palabra de vida. Porque yo sé que la propuesta de Dios es perfectamente superadora para la vida de cada uno. Por eso, hermanos, debemos entender claramente la necesidad que ante las situaciones que presentes en tu vida, lo mejor que podés decir, Señor, más en tu palabra te presento esta dificultad. No me puedo entender con mi esposa porque hasta ayer he estado verdaderamente viviendo algo sobrenatural. Platos voladores existen en mi casa. Pero yo te voy a ceder, Señor, en tu nombre. Yo voy a echar la red. En tu nombre yo voy a rendirme delante de tu presencia para que vos traigas paz a mi matrimonio, para que tú traigas entendimiento en tu nombre sobre estas circunstancias, sobre este trabajo, sobre aquellas cosas que no puedo reparar, sobre aquellas cosas que no puedo entender. Señor, en tu nombre yo voy a echar la red. Padre, te pongo en tus manos la vida de mi esposa, te pongo en tus manos la vida de mi esposo, te pongo en tus manos la vida de mis hijos. Han salido del control de mis manos, pero Señor, yo te ruego que en tu misericordia y tu gracia, en tu nombre, por las palabras sobrenaturales que vos has dicho desde el Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios y sea la luz, cuando dijo Dios sea el universo, todo se formó conforme a la palabra de Dios. Y en esa palabra es que yo voy a descansar claramente, sabiendo y entendiendo y teniendo la seguridad que Cristo Jesús es el único reformador para la vida del hombre, sin importar lo que hayas vivido y sin importar lo que hayas hecho hasta hace 5 minutos de vida. Pero dale la oportunidad a Dios que sea Él el que transforme verdaderamente tu vida. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. Yo he llegado, ¿sabe?, a la conclusión de que por más que a veces vos le hablás en el discipulado a los hermanos, le hablás y 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 te desinflás hablándole y no hay caso. Y después volvemos y empezamos a orar y le decimos, Señor, trae convicción. Señor, agárralo a garrotas. Señor, que un rayo caiga sobre su cabeza para que entienda. Señor, que se quede sin cabeza, que entre a tu presencia sin cabeza, pero que entre a la presencia de Dios.